'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con la última del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Por si está poco pillado, pues prepárense, porque vienen nuevos atestados de la UCO, nuevos informes, con nueva mercancía y que se vaya preparando. Si con lo de Pilar Sánchez Acera y Lobato ha temblado todo el castillo, porque lo cierto es que ha temblado, todas las disculpas que estaban montando, que si no sé qué, que si el documento era el de la prensa, bueno, lo hemos probado en Libertad Digital, han dejado rastro por todas partes, el documento era el original, el que estaban pasando, no era el publicado tenía manchas, el suyo no tenía manchas, por lo tanto las manchas tenían que ser posteriores, no existe el Dixan de los documentos, por tanto ellos tenían el bueno, quién se lo había pasado, y el mensaje aparecía con un tic arriba que ponía reenviado. ¿Quién se lo había reenviado a una persona de gabinete de presidencia del gobierno? Pues parece bastante obvio que desde luego alguien que lo tenía que tener, ¿no? O era Miguel Ángel, el equipo jurídico del novio de Isabel Díaz Ayuso, cosa que suena a chiste y a risa, o era la Fiscalía. A partir de ahí está la UCO y atención porque vienen nuevas bombitas, que se vaya preparando también para las Navidades este señor. Bombitas y bombazos que están por bombones. venir, Carlos, porque efectivamente después de que Lobato pues, le pidiera al juez entregar voluntariamente y él accediera a su teléfono móvil para hacer esa copia de los mensajes intercambiados con Pilar Sánchez Acera, la directora de gabinete de Óscar López, a su vez director de gabinete de Pedro Sánchez, pues ahora los agentes de la UCO están ya elaborando el atestado sobre ese intercambio de mensajes que entendemos van a aportar más información sobre las incógnitas y los misterios que se plantearon cuando tuvimos acceso, Carlos, a ese acta notarial, lo que tú decías del reenviado, etcétera, etcétera. Todos esos detalles esperamos que con el próximo informe de la UCO, que podría llegar en próximas fechas, no se descarta incluso que antes de la Navidad, porque dicen que es un informe más sencillo. También es verdad que la UCO está hasta arriba y que no dan abasto, pero no se podría descartar incluso que en próximas fechas se pudiera poner encima de la mesa ese atestado para conocer todos los detalles sobre ese intercambio de mensajes entre Lobato y Sánchez Acera. Oye, antes de que entremos en profundidad, Miguel Ángel, que acabas de decir una cosa que ya la hemos soltado en varios de estos vídeos y me parece muy interesante que la gente tenga el dato concreto, si es que lo tienes o si no el aproximado, pero seguro que tienes un dato medianamente cercano o representativo de la realidad. ¿Cuánta gente de la UCO está en estos momentos en la catarata de corrupción que rodea, acecha, acosa a este gobierno porque tienen por todos los lados? Pues fíjate, Carlos, que el otro día creo que se llegó a publicar un dato aproximado. No sé si era en torno a 60, 70 personas o que iban a hacer un refuerzo más de agentes, porque obviamente, ya lo hemos dicho, Carlos, en muchos vídeos, es que la UCO está en todo. O sea, Vale, o sea que en un país en el que tenemos corrupción que salta por las ventanas, algunas salta por las ventanas y otras se mete en los bolsillos de algunos que todos conocemos, con 85.000 efectivos de la Guardia Civil y prácticamente 80.000, 70 y pico mil de Policía Nacional, toda la dotación para investigar los casos de corrupción son 60 pobres hombres, con todo el respeto para ellos, pero lo de pobres hombres va por la birria de equipo que les han dejado, 60. Sí, quiero recordar que era una cifra aproximada. Es verdad que en esa información, que no recuerdo en qué medio era, también decían que se iba a hacer un pequeño refuerzo de agentes Que de uno para o de poder, dos. para Sí, poder es que esto destinarlos. es o sea, esto yo sé que penalmente no se consideraría obstrucción a la justicia, pero lo es. Hombre, al fin y al cabo, Carlos, es que la Guardia Civil está, pues al final, en el organigrama del Ministerio del Interior. Sí, Y sí. obviamente Fernando Grande Marlaska no creo que esté, pues, muy por la No. labor de que la UCO esté realizando la investigación que está realizando de la trama Coldo, No, del caso Begoña Gómez. no vaya a ser que alguno de los del refuerzo llame a su puerta, sí. Pero bueno, que te había distraído del tema. Vamos con la historia del fiscal. Sí, estábamos hablando, Carlos, que después de ese atestado de la UCO que presenten sobre Juan Lobato, obviamente podría venir ya el premio gordo, que ese va a ser más complicado que sea antes de Navidad. A mí me dicen que se puede retrasar varias semanas, que es el análisis de toda la información incautada al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el registro de su despacho y de sus dispositivos electrónicos.
Hay que decir, Carlos, que el fiscal general pues está especialmente preocupadísimo por el contenido de su móvil. De hecho, pues en los últimos días, a través de la Abogacía del Estado, que es quien ejerce su defensa, que eso es otro debate abierto, ¿no? Porque la Abogacía del Estado tiene que defender al fiscal general del Estado, pues presentaron un escrito en el Supremo solicitando que la UCO no estudiara o investigara los mensajes personales de Álvaro García Ortiz. Y claro, tuvo la respuesta del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, que la verdad es que le mandó a paseo directamente y dijo que la UCO ya es una unidad especializada a la cual no hay que darle ningún tipo, pues ni de orden ni de observación, porque saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada caso. Oye, Con es lo Miguel cual, Ángel Carlos, como si les estuviera asesorando a todos la misma persona, porque es justo la misma frase que utilizó un tal José Luis Ábalos para los famosos 2 pendrives detectados en la casa de Koldo, porque eran su salvoconducto de determinadas cosas potentes para poder presionar hacia arriba. Por encima de él había uno, Pedro Sánchez, que se los encuentran en la casa, en el registro de la casa de Koldo. Y también fue la misma explicación: es que hay material personalísimo. Hoy con lo personalísimo. Oye, qué casualidad que esta gente todo lo personalísimo lo tiene entrecruzado con cosas de indicio delictivo. Es una cosa alucinante. claro, y además, Carlos, también habría que entrar en la discusión de qué considera el personal, Totalmente. porque claro, un mensaje personal también puede ser delictivo, porque si él manda un mensaje personal al ministro de Justicia o al presidente del Tribunal Constitucional pidiendo según qué actuaciones o lo que sea, pues eso, claro, puede ser considerado un mensaje personal, pero que también está cometiendo un presunto delito, ¿no? Con lo cual, obviamente, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, la UCO sabe perfectamente lo que hace. Entendemos que si hay algún tipo de mensaje íntimo, pues obviamente si no está relacionada con la causa y no hay ningún presunto indicio delictivo, se va a quedar fuera. Pero obviamente esos mensajes personales todos se tienen que investigar. Miguel Ángel, estoy pensando, en plan hipótesis, que nadie piense otra cosa, que yo con mi bondad natural no podría pensar otra cosa. Vamos a ver, si por ejemplo, hubiese habido un mensaje entrecruzado con conversaciones con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, muy coloquiales, muy de amistad, y de pronto desliza: oye, sobre el tema de la ley de amnistía no hagáis nada, ¿vale?, que lo tenemos ya apañado. Eso sobreentiendo que podría ser, hipotéticamente, calificado de un mensaje personal, ¿no?, según Álvaro García Ortiz. Claro, claro. Ya, Esa es la clave, Carlos, porque vale. esos mensajes son precisamente los que se intuyen que puede haber algo parecido, porque ahora mismo la UCO está ya analizando esos datos, pero va a tardar. Y claro, es que pueden haber mensajes de ese estilo. Y como ya publicamos en Libertad Digital, Carlos, con la doctrina del hallazgo casual, en el Supremo están por la labor de investigar cualquier presunto delictivo indicio delictivo derivado de esta investigación principal. Es decir, si analizando los mensajes de Álvaro García Ortiz, donde se está en primer lugar investigando la filtración contra el novio de Ayuso, se encuentran otros hechos que también pueden resultar presuntamente delictivos, se investigarían aparte. Y eso el Supremo lo tiene muy claro y por supuesto lo va a hacer. Y de ahí pues ese terror que tiene Álvaro García Ortiz a los mensajes que él atesora en el móvil, porque obviamente sabe perfectamente qué mensajes y de quiénes, pues los agentes de la UCO se han hecho una copia. Es que, vamos a ver, desde luego este gobierno y sobre todo Pedro Sánchez no se caracterizan por el respeto institucional. Por muy coloquial que sea la conversación, si el presidente del gobierno o alguien de su entorno más cercano, ministro de Justicia, quien sea, ha enviado, ministro de Presidencia, lo que sea, ahora coinciden, pero bueno, ha enviado determinados mensajes, ya sea más jocoso o menos jocoso, trasladando comentarios, presiones o indicaciones sobre otra materia, eso va y resulta que se llama prevaricación, pero de libro, y está recogido en el Código Penal. Es decir, cualquier insinuación de qué tienes que hacer fiscal general, que tiene que ser una institución o cabeza de una institución totalmente independiente y tiene un mando jerárquico sobre todos sus fiscales, como haya la más mínima indicación, se llama prevaricación. Eso es. Y además, Carlos, también publicamos en LD que cuando se analizara pues, los móviles de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, podrían salir a relucir pues, otras filtraciones. De hecho, cuando se analizó por parte de la UCO el móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pues afloró esa primera filtración original que la UCO atribuye al propio fiscal general del Estado
cuando se envió pues determinada información al diario.es para que publicaran por primera vez la investigación abierta fiscal a Alberto González Amador. Claro, estaríamos ya hablando de al menos dos filtraciones, la de la noticia primera y posteriormente la de los correos electrónicos que habrían enviado desde la Fiscalía General del Estado también a medios afines al gobierno en los días, en las horas antes de que se difundiera la famosa nota de prensa por parte de la Fiscalía de Madrid. Pero obviamente, en el marco de esa investigación, aparte de estas dos filtraciones, pueden aparecer otras filtraciones más y, Exacto. por supuesto, pueden aparecer otros indicios o otros delitos que obviamente tendrían que ser investigados en piezas separadas, pero que obviamente el Supremo no va a obviar. Mira, esta gente, vamos a explicarlo como es, estaba convencido de que iba a conseguir amedrentar a prensa y jueces. Esta era la historia. Y estaban convencidos de que estaban bajo un manto de impunidad. Y estaban convencidos a su vez de que nunca jamás nadie solicitaría sus móviles, sus terminales, nadie les habría una auditoría de contenido, nadie los investigaría. Estaban convencidos, porque todo el entorno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez son así. Están convencidos de que ellos tienen tal fuerza que son capaces de asustar a cualquier persona. Bueno, yo no voy a decir que no haya muchas personas que se vean asustadas o que se dejen asustar por esta gente, pero va y resulta que hay determinados jueces, determinados periodistas que no nos da la puñetera gana, obviamente, que el matón de turno sea el que determine qué es lo que tenemos que publicar o qué es lo que los jueces tienen que instruir. Entonces yo tengo toda la sensación de que ya veremos dónde acaba esto, pero que la práctica de filtrado a mí me huele a que no se inauguró, con el tema del novio de Isabel Díaz Ayuso, me huele a eso. A que se han debido estar filtrando otras materias, me huele a eso. Y repito que es olfato. No tengo ninguna prueba, el pequeño problema que tienen ellos, y a la vista de su nerviosismo, es que son ellos los primeros que parecen estar certificando que las prácticas albergadas y probables con esos móviles son lo peor de lo peor. Porque si no, no estarían así, porque están en pánico. Hay que recordar, Carlos, que el periodo investigado es del 8 al 14 de marzo y hay que recordar en marzo que uno de los temas más calientes que estaban en esos meses, ahora ya con todo lo que está sucediendo se nos olvida, era la famosa ley de amnistía. Y la famosa ley de amnistía, el recurso que presentó luego el Supremo ante el Tribunal Constitucional, esa cuestión de inconstitucionalidad diciendo que efectivamente la ley de amnistía no es Miguel constitucional. Ángel, También la imputación a Puigdemont por terrorismo. Eso es, Es que ha habido exactamente. muchos movimientos judiciales, ¿eh? Ha habido Muchos, muchísimos claro. movimientos judiciales en el marco de muchas investigaciones en las cuales Álvaro García Ortiz ha sido protagonista Y ha y ha sido levantado protagonista polémica. para frenar las instrucciones, para frenar las Eso es, diligencias, para frenar la investigación, no para favorecerla. para defender, Carlos, los intereses del gobierno de Pedro Sánchez. Exacto. Con lo cual, obviamente, ese móvil es que lo de la filtración es gravísimo, pero es que mucho ojo porque es que podemos encontrar cosas muchísimo peores en el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz. Y yo creo que es que en ningún momento, Carlos, yo tampoco me lo planteaba en ningún momento, pero claro, la diligencia de entrada de registro en el despacho de Álvaro García Ortiz, yo creo que les pilló totalmente con el carrito del helado. Oye, El día que se... Miguel Ángel, estoy hilando yo ahora conversaciones. Aquella entrevista que se autoconcede, digo que se autoconcede porque la Fiscalía General, por desgracia, con este gobierno es el gobierno y Radio Televisión Española es el gobierno. Por tanto, aquella entrevista que se autoconcede a Álvaro García Ortiz, donde dice la siguiente frase: hombre, yo nunca desvelaría, yo no soy así, pero tengo datos muy importantes de gente muy importante. ¿Se podría estar refiriendo a su móvil? Perfectamente, ¿no, Carlos? Porque obviamente todos trabajamos todo el día con el teléfono móvil y entendemos que recibimos mucha información y obviamente ahí tendrá mucha información que no sabemos cómo le ha llegado, qué comentarios ha hecho al respecto, etcétera, etcétera. Hay que decir que en esa entrevista que tú citabas en Televisión Española, el día que le imputaron y se convirtió en el primer fiscal jefe, fiscal general del Estado de la historia de España imputado, pues él decía que, bueno, que él seguía defendiendo su inocencia, patatín patatán, claro, él no se imaginaba que semanas después los agentes de la UCO iban a entrar en su despacho y se iban a copiar todos sus dispositivos móviles y sus correos electrónicos. Ni él lo pensaba y ya te digo que yo tampoco, pero obviamente eso ha sido clave. Y por seguir con este autodefinido. Gente muy importante, por tanto se tiene que estar refiriendo a nivel equivalente al fiscal general o superior, ¿vale? Y dos, de los que yo puedo tener información, eso fue evidentemente una amenaza, un llamamiento a pararle los pies a las actuaciones judiciales.
¿Quién creía él que podía tener capacidad para presionar, parar una actuación judicial en España? Me da que tú y yo no tenemos ese poder. Desde luego, había pues fue una amenaza, ¿no? Totalmente velada al Partido Popular, a la oposición, como diciendo, no me hagáis tirar de la lengua que si yo quisiera aprieto el O a botón su rojo y gobierno, salimos. Miguel Ángel, o a su gobierno. O también al propio gobierno, efectivamente. Era un mensaje un poco ambiguo que dejó caer y que obviamente pues, va a ser muy interesante de analizar por parte de los agentes de la UCO, efectivamente, qué información sobre quién guarda en su teléfono móvil y que encima se pone pues tan, en fin, tan chulo, ¿no? En una entrevista en televisión española, chuleando de toda la información sensible que atesora. ¿Tú qué crees que puede pasar a partir de ahora? O sea, aparte de los tiempos y de las áreas, ¿qué crees que puede ir ocurriendo? Es decir, si empieza a aparecer información, no lo sé, con conversaciones con gente, ministros, sería prevaricación. No puedes interferir en una decisión del fiscal general. Presidente del gobierno, sería prevaricación de libro, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿La cosa puede llegar a tal situación? Digo, no lo sé, que tenga que hacer algún tipo de comunicado la Unión Europea. Lo digo porque ya hemos aparecido con la falta de independencia, ya hemos aparecido en los papeles de Bruselas, con la falta de independencia de la Fiscalía. ¿Podría haber algún pronunciamiento extraño en el que se diga, oye, vamos a ver, si la Fiscalía tiene esta dependencia, los casos de corrupción que en estos momentos están cercando al gobierno van a tener a determinados fiscales sobre los que manda Álvaro García Ortiz? Esto hay que cortarlo de raíz. ¿Podríamos llegar a esa situación o no? Hombre, Carlos, yo creo que ahí el que tiene muchísimo poder en ese aspecto debe ser el Partido Popular a nivel europeo, es decir, tiene que poner el grito en el cielo en las instituciones europeas para que pongan el foco en lo que está sucediendo en España. Desde luego, todo lo que es el futuro de este caso presenta nubarrones ya no solo para el propio Álvaro García Ortiz, sino para el gobierno de Pedro Sánchez. Y no hay que olvidar esa línea de investigación abierta tras la declaración de Lobato que apunta directamente a la Moncloa, al propio Óscar López y veremos si no más arriba. Eso por un lado, pero es que claro, también derivado del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz, esta investigación nos puede llevar por unos derroteros que mucho ojo, que aquí estamos hablando del caso Begoña Gómez, de la trama Coldo, pero también no hay que perder de vista este caso porque es el fiscal general del Estado, el que tiene la información de todas las investigaciones, el que es la cúpula jerárquica del Ministerio Público y que obviamente es una pieza clave en los planes del gobierno de Pedro Sánchez, y hay que recordar que Álvaro García Ortiz lleva actuando como un ministro más de Pedro Sánchez desde que fue nombrado. Fíjate que has mencionado ya algunos casos en los cuales la actuación de la Fiscalía, y estoy pensando en el caso de Begoña Gómez, ha sido descaradísimamente parcial. Es que ni una pregunta, ni cómoda ni incómoda a Begoña Gómez ni al entorno suyo. Es decir, cada vez que aparece una persona que puede dar información contra Begoña Gómez, a la Fiscalía le falta irse a la cafetería a tomarse 3 cafés. Es decir, pasa olímpicamente de su labor obligatoria, recogida en su estatuto. Si apareciese alguna conversación sobre eso, claro, estaríamos pegando un salto. Es decir, una constatación de que desde el gobierno se habría utilizado una institución para frenar una investigación. Es que yo veo complicado que en un caso así no se llegase directamente a una imputación adicional contra el gobierno por obstrucción a la justicia, amén de prevaricación, amén de invasión de competencias en un organismo, pero sobre todo a efectos de los casos de los que estamos hablando. Sería un escándalo de ríete de lo del indulto de Biden a su hijo. O sea, un presidente que hubiese interferido a través de un cargo como el fiscal general, es una hipótesis obviamente, pero los que están nerviosos son ellos. Algo debe pasar en esos móviles, algo debe haber. Una interferencia a través del fiscal para intentar bloquear una actuación de instrucción judicial contra una persona imputada por 4 delitos, o en el caso del hermano por 5. Si apareciese algo de eso, cuidado que nos podríamos encontrar con que el caso Begoña Gómez es de una gravedad brutal, el de David Sánchez también, el caso Coldo y las conexiones con Begoña Gómez son tremendas, pero podría darse la cuestión rocambolesca de que fuese más rápido, una situación insostenible por parte de Pedro Sánchez, por esto que hay que recordar que fue el empecinamiento de Pedro Sánchez de ir contra Isabel Díaz Ayuso. Se le podría volver en contra y que Isabel Díaz Ayuso nos apareciera con otro trofeo. Tomad, aquí tenéis a este elemento. Claro, yo creo que has dado una clave ahí, Carlos. Es que el caso del novio de Ayuso ha sido, digamos, el ariete principal del gobierno de Pedro Sánchez para intentar contrarrestar todas y las múltiples causas de corrupción abiertas contra el propio gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, su mujer Begoña Gómez, su hermano David Sánchez.
Lo de las órdenes a los fiscales, pues yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en el caso de Begoña Gómez, la actuación de la fiscalía es un auténtico bochorno, ¿no? Donde lo único que se limita a hacer la fiscalía es a ejercer de abogado defensor de Begoña Gómez, ¿no? Y lo que sí nos tenemos claro a la vista de esos mensajes famosos que salieron publicados hace algunos meses es que a Álvaro García Ortiz le gusta el salseo político, aquello de imponer el relato, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que es muy importante que no nos ganen el relato. Entonces, claro, sabiendo que a este hombre le gusta mucho ese salseo político del relato en los medios de comunicación, ojito, ojito al tipo de mensajes sobre investigaciones en curso, bien para frenarlas, bien para paralizarlas, obstaculizarlas, que pueda haber en el teléfono móvil de Álvaro García Ortiz. Yo creo que los escenarios judiciales que se pueden abrir son imprevisibles. Es que Miguel Ángel, estaba recordando esa fotografía lamentable en la que aparecen sentados en un acto Pedro Sánchez, Begoña Gómez y por detrás el fiscal general estirándose, que parece Courtois lanzándose a por el balón, con una sonrisa de oreja a oreja para agradar a los dos, a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, que estaban juntos. Y dices, buf, buf, buf. Esto tuvo un pre y un post, es decir, esto tuvo un ¿cómo os estoy defendiendo? Digo, pregunto, no lo sé, pero tenía una pinta aquello de mejunje de mucho cuidado, de dame la venia, gran amo, dame la venia, que mira lo que estoy haciendo por tu mujer. Tenía una pinta espantosa, o sea, un acto de peloteo sublime que dices, chico, ten un poco de dignidad, ten un poco de respeto por ti mismo, que es que da vergüenza la fotografía, tirándose con una sonrisa de por favor, decidme que os agrada lo que estoy haciendo. Es que ya lo comentamos en tu programa, Carlos, que el fiscal general del Estado estaba literalmente echando una mano al gobierno de a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Les estaba echando una mano literalmente con esa cara, ¿no? de peloteo. Y estoy de acuerdo contigo, habría que plantearse si eso era un acto de agradecimiento, ¿no? Por parte de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, o bien de decir, tranquilos, que ya estoy yo aquí, que no os va a pasar nada y que de eso no me voy a ocupar yo, ¿no? Desde luego, el escenario del fiscal general del Estado puede ser imprevisible en las próximas semanas y meses, pero mucha atención a lo que le pueda suceder al propio Pedro Sánchez, porque obviamente era un asunto capital en Moncloa utilizar el caso de Alberto González Amador para erosionar al Partido Popular, a Ayuso y de alguna forma pues contrarrestar todas las informaciones que se habían pues ido publicando en relación a todas las tramas de corrupción que les afectan a ellos, ¿no? Con lo cual, pues habrá que estar muy atentos a ese atestado de la UCO sobre el móvil de García Ortiz. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, estaremos muy atentos a ver si estas navidades, lo mismo que ya le han fastidiado las navidades a la familia Sánchez, lo mismo que le han fastidiado las navidades a todos los que intervinieron en el informe de Hacienda, aquel anónimo, qué vergüenza, por amor de Dios, sobre David Sánchez y demás. A ver si este va a ser el próximo Rudolf. Que por cierto, ya he estado preguntando que por qué le llamaban Rudolf a Ángel Víctor Torres, y es por lo que todos nos podemos imaginar, porque la nariz se le ponía roja en determinados actos, según el entorno de Aldama. A ver si va a haber algún otro con la nariz roja, en mitad de Navidad o al terminar. Desde luego, yo creo que vamos a acabar para Nochebuena en lo más alto y yo creo que la Vuelta de Reyes también va a estar en lo más alto, Carlos. Venga, un abrazo, Miguel Ángel, que un placer. Un abrazo fuerte, Carlos. my way so you can go kick